Bien, hola, ¿cómo les va? Vamos a iniciar la grabación de la tercera clase de la segunda unidad del seminario. Y en esta clase nos corresponde desarrollar, eh, utilizando dos ejemplos, la relación entre arte y biopolítica que fue desarrollada en el video anterior. Y para eso lo que propongo es comenzar esta revisión de la relación entre ambos conceptos, arte y biopolítica, atendiendo a lo que acontece al interior de una práctica de arte contemporánea que se conoce como arte relacional. Eh, este arte relacional tiene que ver con un concepto trabajado por un teórico del arte que es Nicolás Bourriaud. Y el concepto aparece en un texto que se llama Estética Relacional. Eh, y el argumento, es mucho más complejo que esto, pero para que se entienda, el argumento básicamente tiene que ver con la aparición de situaciones o acontecimientos que favorecían la constitución de una escena comunitaria al interior de ciertas prácticas de arte contemporáneo. Entonces, en ese sentido, el concepto de arte, eh, creo que lo dice así, de esa forma, Bourriaud, el concepto de arte se encargaría por medio de la producción de acontecimientos que en todo caso siempre o generalmente son muy frágiles y muy efímeros, se ocuparía, decía, de contrarrestar el poder desconfigurador de lo comunitario que está presente en la lógica de funcionamiento del modelo de producción tardocapitalista, ¿ya? Es decir, el modelo económico desarticula a la comunidad y el arte entonces se encarga, está ahí para hacer visible ese fenómeno de desarticulación y en la medida de sus posibilidades tratar de revertirlo. En relación a este fenómeno de la fragmentación o de la desarticulación de la comunidad, yo siempre recomiendo revisar un texto que ya tiene algunos años y es el texto de Zygmunt Bauman, La modernidad líquida. Ahí Bauman tiene una tesis bastante interesante respecto de las razones de por qué en el contexto contemporáneo básicamente lo que campea es el individualismo, ¿ya? Entonces, Bauman tiene un argumento para comprender a qué se debe esta trituración, a qué se debe esta desfragmentación de la idea de comunidad. Y como les digo, les adelanto eso, el argumento es muy relevante, sería muy bueno que lo revisaran ustedes. Entonces, arte relacional. Esta es una obra de Tira Vanilla en París, la obra Sopa no Sopa. Es básicamente una suerte de acción de arte, en parte también instalación que se hace, les decía yo, en París en el 2012, eh, eh, en donde básicamente la obra consistía en producir una suerte de gigantesco banquete de celebración que rondaba en relación al plato de sopa Tom Kha, que al parecer es un plato muy conocido y muy apetecido en Tailandia. ¿Ya? Tiravanilla es un sujeto que tiene una multiplicidad de raíces, en medio argentino, en medio tailandés, de Tailandia creo que sí. Entonces, Tiravanilla ya es un sujeto extremadamente, no sé si complejo, pero muy diverso en su caracterización, ¿ya? Entonces, básicamente, inauguró su obra y desde el mediodía hasta creo que era la medianoche,
básicamente los asistentes a la inauguración se encontraban con esta suerte de banquete, obviamente gratuito, eh, en donde se generaban estas relaciones comunitarias, en donde se conversa, se intercambian parecer. Entonces estaba el equipo de Tiravanilla con su equipo haciéndolas de anfitrión de esta cena. Entonces, la gracia de la obra tenía que ver con que eh, el estatuto del receptor de la obra desaparecía en pos de la emergencia del usuario de la obra. ¿Ya? Tenía que ver con eso, tenía que ver también con la colectivización de la experiencia, eh, fundamentalmente basado en el encuentro y en las relaciones que surgen al calor, podríamos decirlo, de este trabajo de arte. ¿Cuál es qué es lo interesante? Lo interesante acá. Bueno, hay varias cosas que resultan ser interesantes. Y una de ellas tiene que ver con... Ahí creo que se centró la imagen. Una de ellas tiene que ver con la generación de cierto tipo de experiencia que nosotros deberíamos adelantar ya, se encuentra clausurada, vedada o impedida al interior del contexto eh, cotidiano en el que se desenvuelven las acciones de la sociedad. ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, si el problema de la desfragmentación comunitaria aparece como un problema atendible para el artista y para el arte contemporáneo, eso supone que ese problema existe al interior de la sociedad contemporánea. Entonces, una de las estrategias del arte, no tan solo del arte contemporáneo, sino que de cualquier arte seriamente entendido, digamos, las estrategias artísticas tienen que ver con levantar un problema, tienen que ver con darle visibilidad, con construir un problema, ¿ya? No resolverlo, pero sí exponerlo, hacerlo visible. Y en este sentido, el arte relacional ejemplificado en la acción de Tira Vanilla. Tira Vanilla tiene otras acciones también que tienen que ver con este tipo de performance o situaciones de arte. El arte relacional cumple precisamente con esa idea de construir comunidad. ¿No? Construir una comunidad que al margen del espacio del arte básicamente se desintegra. Y eso tiene un elemento positivo, pero también tiene una cuestión un tanto problemática o negativa, y tiene que ver con el carácter efímero de esas reuniones sociales. ¿No? La pregunta que uno podría hacerse es, ¿cuánto dura esa experiencia comunitaria que se está proponiendo desde el arte? ¿No? Y la respuesta es más o menos obvia. Dura lo que dura la experiencia de arte, es decir, una vez que se termina esta inauguración, nada nos asegura que Tiravanilla, sus secuaces y todos los amigos que van a la exposición vuelvan a replicar esta suerte de condición gregaria masificada fuera del espacio del arte. ¿Ya? Por un lado eso, es decir, el punto fuerte de la experiencia estética y artística contemporánea también incluye su punto débil. ¿Mm? Por un lado eso, y por otro lado, una cuestión que es bien relevante también es hacerse la pregunta respecto de cuánto dura la comunidad, pero hacerse la pregunta también respecto de cuáles son las características de esa comunidad. Es decir, qué tipo de subjetividades son las que se están aglutinando en torno a la obra de arte. Y aquí nuevamente habría que echar mano a parte de las orientaciones o enseñanzas de Bourdieu.
Y estas tienen que ver básicamente con la homogeneidad del hábitus que se reúne al calor de esta experiencia artística. Es decir, eh, la comunidad que se articula es básicamente una comunidad de iguales. ¿No? Una comunidad de iguales donde los hábitus culturales de los sujetos que asisten a este evento de arte, por las razones que ya exploramos en Bourdieu, por ejemplo, tienden a ser básicamente homogéneos. ¿Mm? Y un poco lo que pasa también, digámoslo, en el, no sé si llamarlo en el mundo del arte, pero en la experiencia del arte en Chile y no solo en Santiago, sino que yo me atrevería a decir en Chile. Eh, Cuando uno va a las inauguraciones, se conoce, sabe bastante bien quiénes van a ir. ¿Ya? Eh, Tanto es así que de repente hay uno puede meterse en alguna suerte de problema simbólico al no asistir a uno de estos eventos, aunque sea una lata, digamos, pero funciona como una suerte de instancia de reunión social. ¿Mm? Y esa instancia de reunión social, incluso en el arte contemporáneo eh, más llamativo, podemos decirlo así, también tiene el problema de que los hábitos que reúne son hábitos básicamente homogéneos. ¿No? Entonces, al menos esas dos instancias problemáticas emergen y aparecen cuando uno habla de arte relacional. El texto de Bourdieu tiene una cuestión que es muy compleja y tiene que ver con que la articulación teórica de Nicolás Bourdieu en relación al concepto de estética relacional es muy potente. ¿Ya? Eh, Hay mucho argumento bien desarrollado ahí. El problema es que cuando eso se trata de bajar a una experiencia de arte concreta, en términos contemporáneos, aparecen fenómenos como estos. Aparecen fenómenos donde la solidez solidez del argumento teórico no es tan fácilmente transferible a la práctica artística contemporánea. ¿Mm? Entonces, por una parte tenemos eso, eh, y tenemos otra cuestión que también es bien, ahora mirando la diapositiva la recuerdo, tenemos otra cuestión que también es bien importante considerar, y esta tiene que ver con la peligrosa cercanía, podríamos decirlo de esta manera, la peligrosa cercanía que este tipo de prácticas de arte tiene respecto de, por ejemplo, cualquier espacio de entretención más o menos cotidiano. ¿Ya? Eh, por ejemplo, la cercanía que tiene la obra de Tira Vanilla con lo que acontece en el patio de comidas del mall. ¿Mm? Es decir, nuevamente nosotros al haber pasado por Bourdieu, deberíamos tener las herramientas para identificar esa cercanía y lo complejo de esa cercanía. Básicamente lo que determina que la acción de Tira Vanilla sea mirada y juzgada y analizada desde otra perspectiva, básicamente eso lo supone nuestra formación en el campo del arte. ¿Ya? Pero en términos estrictos, en términos de acontecimiento, lo que pasa no es tan diametralmente diferente a lo que sucede, por ejemplo, en los patios de comida del mall. ¿No? En el sentido en que en el mall, uno lo podría pensar así, lo que se está haciendo es productivizar el uso del tiempo libre entendido como eh, tiempo de ocio y tiempo de nuevo trabajo. Eh, y eso es organizado mediante una suerte de estructura del capital que le extrae un plusvalor a
a ese no estar produciendo. ¿Ya? Una de las lógicas y uno de los fenómenos importantes dentro de el capitalismo en la fase actual tiene que ver con eso, con la voracidad para capitalizar incluso el tiempo que supuestamente no es productivo. ¿Mm? Entonces, allí donde yo no estoy produciendo, donde yo no estoy trabajando, emerge la ilusión de que me estoy desconectando del sistema, pero precisamente lo que estoy haciendo es ingresando una capa más profundo en él. Entonces, ¿dónde está la peligrosidad, entre comillas, también, de este tipo de prácticas con lo que pasa, por ejemplo, en un patio de comida del mall? Esta peligrosidad está dada por la cercanía a la idea del arte como un pasatiempo, ¿ya? En cierto sentido, el trabajo de Dira Vanilla también puede ser entendido como un pasatiempo que permite la reunión, permite el encuentro muy fugaz, el encuentro momentáneo, eh, de subjetividades que han sido moduladas, por los poderes, pensándolo a la manera Foucaultiana. Subjetividades atravesadas, moduladas por los poderes, como lo piensa Foucault, que básicamente configuran lo que nosotros entendemos por lo social. Bueno, podría decir que con esta práctica de arte contemporánea relacional de Dira Vanilla, la idea del ocio, pensado ahora en términos situacionistas, queda totalmente intocada. ¿Mm? Eh, claro. Sin contar un problema que puede ser incluso de más fina lectura, que tiene que ver con una suerte de anulación de las diferencias, finalmente siempre terminan siendo diferencias de clase, la anulación de las diferencias que un modelo artístico relacional conlleva. ¿Mm? Es decir, en la obra de Tira Vanilla hay una suerte de pacificación, eh, una suerte de pacificación eh, forzosa, en donde lo social emerge sin antagonismo. ¿Mm? Entonces es como el funcionamiento de la sociedad en términos ideales, ¿ya? La sociedad feliz. Obviando una serie de situaciones que son problemáticas y que tensionan precisamente esa noción ideal de lo que sería la estructura social. Entonces, por un lado, está ese tipo de prácticas que puede ser leída, esa es la propuesta, que pueden ser leídas desde la noción de biopolítica y arte trabajada desde Foucault. Por un lado está eso, y por otro lado está la emergencia, la presencia del concepto de la noción de artista soberano. La noción de artista soberano no es un concepto que se me ocurra a mí, sino que es un concepto que trabaja Rodrigo Zúñiga, un muy querido, muy buen amigo, que lo trabaja en La demarcación de los cuerpos, un libro que les recomiendo, por favor, traten de revisarlo, que es notable. La noción de artista soberano. Entonces, ¿cómo la noción de artista soberano se relaciona con esta idea de biopolítica y arte? Y este sería el segundo ejemplo para desarrollar ese binomio conceptual. Claro, la noción de artista soberano puede ser pensada en relación al cuerpo, ¿ya? En relación al cuerpo y en relación a cómo el cuerpo es movilizado, invisibilizado, cómo el cuerpo se presenta anónimo, cómo el cuerpo se presenta tan solo como un elemento exhibitivo, cómo el cuerpo aparece subyugado, cómo se lo dispone como un insumo más para la emergencia más o menos espectacularizada del ícono pop religioso, como en el caso de Uklansky, por ejemplo. Es decir, el artista soberano
mediante una suerte de anátomo política del poder, lo que hace es invertir la lógica organizativa por la que se rige la sociedad en su contexto tardocapitalista, invierte esa lógica organizativa en favor del arte. ¿Ya? Y al realizar esa inversión, el artista y el arte básicamente pasan a estar del lado del poder. ¿Ya? Y empiezan a estar del lado del poder, pero paradójicamente están del lado del poder desde una dimensión en donde reina la ambigüedad. Vamos a revisar nosotros algunas de estas prácticas y nunca queda del todo claro si lo que están haciendo estos artistas, lo que se está produciendo en esta obra, son efectivamente críticas potentes al funcionamiento del sistema o eh, no queda claro si son eso o si son básicamente una productivización de la desigualdad y la miseria del sistema en favor de la celebridad del arte y del artista. Eh, claro, lo que me interesaría rescatar de este esquema son al menos tres conceptos. Uno obviamente es el de artista soberano, el otro es el del cuerpo y el otro concepto clave yo creo que sería el concepto de circulación que también mencionamos en la reunión que tuvimos el viernes. Estos cuerpos invisibilizados, estos cuerpos subyugados, estos cuerpos utilizados como insumo para la obra, básicamente son movilizados para la construcción más o menos espectacular de la imagen que va a alimentar una economía en donde lo que se privilegia es la circulación. ¿Ya? Y la imagen, en una lógica de circulación, sobre todo en el contexto digital, tiene mucha relevancia. Eh, veamos algunos ejemplos de obra para tratar de ejemplificar esto que estamos mencionando. Esta es una obra del 2007 que se realizó en Matucana 100 en diciembre, en Matucana 100, y tiene que ver con una instalación en donde están instaladas esta suerte de torres desde las cuales salía un sonido ultrasónico, un sonido ultrasónico que estaba modulado para que fluctuara entre 18 y 20 kilohertz. ¿Por qué es importante ese dato numérico? Porque ese rango de kilohertz es inaudible para las personas adultas. ¿Ya? Entonces, la obra era muy buena en ese sentido. No voy a decir, el funcionamiento de la obra, en términos más cabales, se construye en el espectro de lo visible solo para los jóvenes. Y precisamente porque el joven comprende y experiencia el funcionamiento de la obra, queda excluido de ella. Hay otra imagen, un ingresado a los galpones, y básicamente, bueno, tienen que sumar el calor de Santiago en diciembre, un ruido muy agudo, bastante insoportable, que se generaba adentro del galpón, y básicamente lo que uno tenía que hacer era salir arrancando de ahí. Hay imágenes de la gente ingresando al espacio, del arte con la expectativa y con la esperanza de encontrar algo. Y finalmente no quiero encontrar a nada, sino que en términos objetuales, sino que a uno lo encontraba la experiencia, ¿ya? Y una experiencia en todo momento bastante incómoda.
no era un lugar de confort. El arte no es un lugar de confort. Eh, el arte, en este caso, puede ser entendido como, primero que todo, un lugar para experienciar. Y un lugar donde se experienciaban cosas no muy agradables, ¿ya? Entonces, eso, esos lugares comunes también contribuyen a tensionar la idea hasta cierto punto tradicional y burguesa de lo que es el arte, entendido como el arte es el arte como aquel espacio donde uno encuentra confort, uno encuentra quietud, quietud del barullo de la vida cotidiana, por ejemplo. Nada más distanciado con la propuesta Los adultos de Santiago Sierra. Eh, Dicho sea de paso, esta es la misma técnica que, por ejemplo, en esos años se comentaba mucho eso, la misma técnica que se ocupa en Europa, en los que se ocupaba, creo que ya no debe existir, supongo, la misma técnica que se ocupaba en Europa en los malls para básicamente ahuyentar a los jóvenes del espacio de consumo, entendiendo que los jóvenes son generalmente eh, no son sujetos eh, que tengan la posibilidad real de consumir. ¿Mm? Entonces, ¿cómo? Y esa es una estrategia que se utiliza en el mall. ¿Cómo? Incluso las propias estrategias de mercado eh, funcionan desde una lógica biopolítica, dominando al cuerpo, subyugándolo y excluyéndolo de ciertos espacios cuando estos cuerpos no pueden realizar el mandato implícito del consumo. Entonces, Santiago Sierra lo que hace es ocupar esa misma lógica de funcionamiento que no nace en el arte, sino que nace afuera, esa misma dosis de creatividad que nace afuera en el exterior y reinvierte la lógica y la hace trabajar en favor del arte para visibilizar el problema y para denunciar esta suerte de laboratorio planetario que establece el orden del capital para con los sujetos. Porque básicamente lo que pasa ahí es sentirse como una rata de laboratorio. ¿eh? Tiene que ver con esa noción también. En cualquier caso, el artista adquiere su dimensión de soberanía sobre los cuerpos al precisamente dominarlo a voluntad. Es decir, el efecto de ese sonido obviamente está archi estudiado y está archi analizado por Sierra. Y conseguía precisamente el efecto deseado. ¿Mm? Es algo similar, pero que no tiene que ver mucho con el ruido, no recuerdo precisamente el año de la obra, también en Matucana 100, de la obra de Gonzalo Díaz, que se llamaba Rúbrica. A lo mejor alguno de ustedes la alcanzó a ir a ver o tiene noticia de ello. En Rúbrica aparecía un poco esta sensación de malestar y de incomodidad como permanente. ¿Mm? Tiene que ver, entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con el control que el artista tiene del cuerpo y una suerte de desprecio implícito del artista eh, hacia el confort del espectador de arte. ¿Mm? El espectador que pasa a ser usuario de la obra. Eh, Línea de 250 centímetros tatuada sobre 6 personas remuneradas. Arte, humillación y obra. Claro, expone también de Santiago Sierra, expone esta suerte de, podríamos llamarlo así, de juego macabro, en donde pareciera ser que en el nombre del arte se puede realizar cualquier cosa. ¿Mm? Entonces, es importante esta idea, eh, porque si eso es así, y efectivamente es así, eh, en el arte, en lo artístico, mejor dicho, lo artístico entonces
debe ser comprendido como un lugar en donde las reglas no corren. Por 10. Eh, es el lugar en donde las reglas no corren eh, y además es el lugar en donde, eh, en donde lo que ahí se produce se ubica más allá del bien y del mal. ¿Mm? El arte contemporáneo en ese sentido tendría una suerte de recubrimiento más o menos mistérico o enigmático de exención moral e incluso exención ética. ¿Mm? Entonces, en este sentido, Santiago Sierra es el soberano sobre estos cuerpos que son marcados, eh, son marcados en nombre del arte utilizando las estrategias del biopoder. ¿Mm? Eh, Pero se marcan los cuerpos, se hace uso de esta potestad soberana y eso es muy interesante también, se hace uso de esta potestad soberana de marcar los cuerpos mediante la huella de lo insignificante, porque lo que le estatúa no es un código de barra, no es nada, le estatúa una línea recta. ¿Mm? Le estatúa una línea recta y lo hace por el hecho de ser artista. Entonces, en este sentido digo que desde esto que estamos revisando, el arte puede ser comprendido como un territorio de inmunidad estética y un territorio de inmunidad ética. Porque cualquier juicio moral que se le reprocha a estas prácticas, ya lo sabemos desde Bourdieu, cualquier juicio moral que se le reproche a estas prácticas instala al denunciante o al enjuiciante como un sujeto que no pertenece al campo del arte. ¿Mm? Entonces, lo interesante de este tipo de prácticas, o una de las cosas interesantes de este tipo de prácticas, eh, tiene que ver con que el arte se manifiesta arrojándose a la exhibición de las estrategias políticas que el soberano, que el artista, despliega para conseguir su goce. Finalmente, yo creo que hay alguna traza psicoanalítica también en esta cuestión. El único que alcanza el goce es el soberano. ¿Mm? A costa de marcar con la huella de lo insignificante los cuerpos subyugados de estos pobres infelices. ¿Mm? Entonces, hay cierta radicalidad en el arte contemporáneo, eh, y así lo piensa también Zúñiga, en el texto que les mencioné antes. Esta radicalidad de ciertas prácticas de arte contemporáneo también pueden ser leídas como la manifestación o la realización de estos eh, caprichos o caprichitos de los niñitos mimados que serían los artistas. ¿Ya? Quiero esto y lo consigo y lo hago porque soy un artista. ¿Mm? En el caso de Santiago Sierra yo creo que está presente esa cuestión eh, y está presente precisamente para echar a andar o desplegar el coeficiente crítico de esta condición de soberanía de los cuerpos. ¿No? Alguien podría decir, pero se está aprovechando de estos pobres infelices. Eh, y la pregunta que podríamos volver a articular es, sí, se está aprovechando y en cierto sentido está golpeándole, mancillándole su dignidad, pero la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿dónde esa dignidad ya ha sido previamente mancillada? ¿No? Eh, Está esta otra cosa, digamos, esta línea de 10 pulgadas rasurada sobre las cabezas de dos heroinómanos, pagados con una dosis cada uno. eh, claro, el nivel de... Hay una cuota importante de perversión también acá. Hay una cuota importante
importante de, no sé si de cinismo, ¿ya? Cinismo como lo piensa Sloterdijk, por ejemplo. Eh, pero hay una presencia importante de radicalidad. ¿Mm? Eh, es decir, a estos tipos ni siquiera se les paga con dinero, sino que se les paga con droga. ¿Mm? Por droga son capaces de dejarse marcar con esta huella de lo significante. Y el artista consciente de eso usufructúa de esa condición de desvalido del sujeto para hacer funcionar su obra. ¿Mm? Lo mismo pasa a Santiago Sierra. Santiago Sierra yo creo que es uno de los artistas más potentes que hay, eh, incluso hasta ahora. ¿Mm? Bernardo Yarzún también, un sujeto brillante en el caso chileno. Esta forma construida para ser forma de, no recuerdo las medidas, pero algo así como 600 por 50 por 52, algo así creo que es la medida. Pero es un volumen construido para ser sostenido perpendicular a la pared. Y que en su momento original fue diseñado para ser sostenido por 4 trabajadores que eran exiliados políticos, a los cuales se les pagaba 20 francos suizos la hora. Eh, Obra del 2001. Por ese tiempo, Santiago Sierra realiza mucho estos juegos eh, en relación a cómo, eh, cómo, se, cómo se hace posible la exhibición de un trabajo absurdo, eh, la exhibición de un trabajo absurdo que, en definitivas cuentas, me da más dinero que un trabajo aparentemente productivo dentro del orden cotidiano. Entonces, en el espacio del arte, también en este caso lo que se está haciendo es productivizar eh, una suerte de ejercicio de lo absurdo, o incluso se entendía como un humor absurdo, entendiendo que bajo ese prisma de lo absurdo también aparece con fuerza el sentido de las condiciones absolutamente desfavorables que los sujetos tienen al interior de la vida normalizante y normalizada de la sociedad. ¿Mm? Bien, eh, sigamos conversando el viernes, entonces dejemos hasta acá el video. Nos vemos el viernes.